Gran parte del malestar humano no nace de lo que ocurre, sino de la forma inmediata en que se responde a lo que ocurre. La reacción automática es rápida, impulsiva y, en apariencia, eficaz. Promete alivio inmediato, descarga emocional y sensación de control. Sin embargo, casi siempre tiene un coste oculto. El estoicismo identifica en esta reactividad uno de los errores más frecuentes y más dañinos de la vida interior. Reaccionar automáticamente significa responder sin distancia. Es permitir que la primera impresión, la primera emoción o el primer impulso decidan por completo la conducta. No hay pausa, no hay examen, no hay elección consciente. La mente interpreta y actúa en un mismo movimiento. Esta fusión entre impresión y respuesta puede ser útil en situaciones extremas, pero en la vida cotidiana suele generar conflictos innecesarios y arrepentimiento posterior. El estoicismo observa que la reacción automática no es un signo de fuerza, sino de falta de entrenamiento interior. No porque quien reacciona sea débil, sino porque actúa desde un hábito no examinado. La mente ha aprendido a responder de cierta manera, y lo hace sin cuestionarse. Esta automatización ahorra esfuerzo a corto plazo, pero empobrece la libertad a largo plazo. Muchas personas confunden espontaneidad con autenticidad. Creen que reaccionar de inmediato es ser sincero, fiel a uno mismo. El estoicismo cuestiona esta idea. No todo impulso refleja lo más profundo del carácter. A menudo refleja miedo, cansancio, orgullo herido o necesidad de control. Actuar desde ahí no es autenticidad, es reactividad. La autenticidad, para el estoicismo, implica coherencia con principios, no obediencia ciega al impulso. El error de reaccionar automáticamente se vuelve especialmente evidente en las relaciones humanas. Una palabra mal interpretada, un gesto ambiguo o una expectativa frustrada pueden desencadenar respuestas desproporcionadas. La reacción inmediata busca defenderse, imponerse o devolver el golpe. Rara vez busca comprender. El resultado suele ser una escalada de tensión que podría haberse evitado con una mínima pausa. El estoicismo no propone volverse lento o indeciso. Propone recuperar un espacio interior entre lo que ocurre y lo que se hace. Ese espacio es pequeño pero decisivo. En él se puede observar la impresión, reconocer la emoción y decidir cómo responder. Cuando ese espacio desaparece, la persona actúa como si no tuviera alternativa, aunque en realidad sí la tiene. Reaccionar automáticamente también refuerza patrones que luego parecen inevitables. Cada vez que se responde de la misma manera impulsiva, el hábito se consolida. La mente aprende que esa es la forma normal de actuar. Con el tiempo, la reacción se vuelve casi instantánea. El estoicismo advierte que cuanto más se practica la reactividad, menos libertad interior queda disponible. Este enfoque no pretende culpar ni exigir perfección. Reconoce que todos reaccionan automáticamente en algún momento. La diferencia está en si esa reacción se examina o se normaliza. El estoicismo invita a observar las propias respuestas sin juicio inmediato, pero con honestidad. Solo lo que se observa puede cambiarse. Comprender el error de reaccionar automáticamente es el primer paso para recuperar una forma de actuar más consciente. No se trata de eliminar la emoción ni de negar el impulso, sino de no permitir que gobiernen sin oposición. A partir de aquí el estoicismo desarrolla una práctica de atención y pausa que transforma profundamente la manera de vivir y de relacionarse con el mundo. Para entender por qué la reacción automática es un error tan frecuente, el estoicismo analiza el papel de la primera impresión. Cuando algo ocurre, la mente genera de inmediato una interpretación preliminar. Esa impresión inicial suele ir acompañada de una carga emocional intensa y de una sensación de urgencia. Parece exigir una respuesta inmediata. Sin embargo, el estoicismo advierte que esta primera impresión no es todavía un juicio razonado, sino una reacción instintiva.
La mente confunde con facilidad velocidad y precisión, cree que cuanto antes responda, mejor. En realidad, la rapidez de la reacción automática suele impedir la claridad. La impresión inicial no ha sido examinada, pero ya se ha convertido en acción. El estoicismo propone un gesto simple pero poderoso: no dar asentimiento inmediato a esa impresión, no rechazarla, pero tampoco obedecerla sin más. Esta suspensión del asentimiento no elimina la emoción. El miedo, la rabia o la frustración pueden seguir presentes. La diferencia es que ya no deciden por completo. Al no aceptar la primera impresión como verdad definitiva, se crea una distancia mínima que permite observar. Esa distancia es la base de la libertad interior. Sin ella, la persona reacciona. Con ella, responde. Reaccionar es dejarse llevar. Responder es elegir. El estoicismo considera esta diferencia fundamental. La reacción automática promete alivio inmediato, pero suele generar consecuencias que aumentan el malestar. La respuesta consciente puede resultar incómoda al principio, porque exige contención, pero suele reducir el conflicto a largo plazo. Esta diferencia se aprende a través de la experiencia, no de la teoría. El error de reaccionar automáticamente también se sostiene porque la mente teme perder control si no actúa de inmediato. Existe una creencia implícita de que la pausa equivale a debilidad. El estoicismo invierte esta creencia. Afirma que la pausa es una expresión de dominio interior. Solo quien tiene cierto control sobre sí mismo puede permitirse no reaccionar de inmediato. Esta práctica no implica indiferencia ni pasividad, implica discernimiento. No todas las situaciones requieren la misma respuesta. Algunas exigen rapidez, otras, reflexión. La reacción automática trata todas las situaciones como urgentes. El estoicismo enseña a distinguir. Esa distinción no se improvisa, se entrena. Cuando se empieza a practicar esta suspensión del asentimiento, se descubren patrones repetidos. La mente reacciona de forma similar ante estímulos parecidos. Reconocer estos patrones permite anticiparlos. La persona empieza a notar la emoción antes de que se convierta en acción. Ese reconocimiento temprano amplía el margen de elección y reduce el poder del hábito. El estoicismo no promete eliminar por completo la reactividad. Promete reducirla progresivamente. Cada vez que se introduce una pausa, aunque sea breve, se debilita el automatismo. Con el tiempo, la respuesta consciente se vuelve más natural. La reacción automática deja de ser la única opción disponible. Comprender el papel de la primera impresión es esencial para corregir el error de reaccionar automáticamente. Permite ver que la urgencia que se siente no siempre es real. Muchas veces es solo una sensación. Al no confundir sensación con necesidad, se recupera una forma de actuar más alineada con la razón y con los propios valores. El estoicismo observa que la reacción automática se refuerza porque suele ir acompañada de una sensación momentánea de alivio. Expresar la rabia, responder con dureza o defenderse de inmediato produce una descarga emocional que parece resolver el malestar. Sin embargo, ese alivio es engañoso. No resuelve la causa profunda del conflicto, solo desplaza la tensión hacia afuera. A menudo, esa descarga inicial abre la puerta a consecuencias más duraderas: culpa, arrepentimiento o deterioro de las relaciones. Esta dinámica explica por qué la reactividad se vuelve un hábito. La mente aprende que reaccionar reduce la incomodidad a corto plazo, aunque aumente el malestar a largo plazo. El estoicismo señala que este aprendizaje es incompleto. No tiene en cuenta el coste posterior. La reacción automática se convierte así en una solución aparente que mantiene el problema activo. Cuando se examina con atención, se descubre que la reacción inmediata rara vez responde a lo que realmente importa. Suele proteger el orgullo, la imagen o la necesidad de control, no la coherencia interior. La persona reacciona para no sentirse vulnerable,
Para no quedar en silencio, para no parecer débil, el estoicismo cuestiona estas motivaciones. Pregunta si ese impulso inmediato está alineado con los propios principios, o si solo busca evitar una incomodidad momentánea. Responder automáticamente también reduce la capacidad de aprendizaje. Cuando se actúa sin reflexión, no hay espacio para comprender lo ocurrido. La experiencia se cierra demasiado rápido. El estoicismo invita a mantener la situación abierta durante un instante. Ese instante permite observar qué emoción apareció, qué interpretación la sostuvo y qué alternativas de respuesta existían. Sin esa observación, el mismo patrón se repite una y otra vez. La reactividad constante genera una sensación de falta de control interior. La persona siente que siempre responde de la misma manera, incluso cuando no quiere hacerlo. Esta sensación de inevitabilidad alimenta la frustración y la autoimagen negativa. El estoicismo recuerda que el hábito no es destino. Lo que se ha aprendido puede desaprenderse, aunque requiera tiempo y atención. Introducir una pausa consciente rompe esta cadena. La pausa no elimina la emoción, pero interrumpe la secuencia automática. Permite que la respuesta no sea idéntica a la reacción habitual. Al principio, esta pausa puede resultar incómoda. La mente exige descargar la tensión de inmediato. Resistir ese impulso es una forma de entrenamiento interior. Cada vez que se logra, aunque sea parcialmente, se debilita el automatismo. El estoicismo no propone suprimir la respuesta emocional, sino retrasarla lo suficiente como para decidir. Esa demora, por pequeña que sea, cambia la cualidad de la acción. La respuesta deja de ser un reflejo y se convierte en una elección. Con el tiempo, esta práctica transforma la relación con uno mismo. La persona empieza a confiar más en su capacidad de responder con sensatez, incluso en situaciones cargadas emocionalmente. El error de reaccionar automáticamente no reside en sentir el impulso, sino en no cuestionarlo. El estoicismo enseña que el impulso puede observarse sin obedecerse. Esta observación no debilita, fortalece, permite actuar desde la coherencia y no desde la urgencia. En ese desplazamiento del impulso a la elección, se encuentra una de las transformaciones más profundas que propone la filosofía estoica. La reacción automática también se alimenta de la identificación inmediata con la emoción. Cuando la emoción aparece, la mente se funde con ella y actúa como si no hubiera alternativa. No se dice, hay rabia, sino soy rabia. En ese estado, cualquier estímulo adicional se interpreta a través del mismo filtro y refuerza la respuesta impulsiva. El estoicismo propone deshacer esa fusión. No negar la emoción, sino observarla como un fenómeno transitorio, que no define por completo la situación ni a la persona. Esta separación entre la emoción y la identidad crea un margen de libertad. Permite reconocer que la emoción está presente, sin convertirla en la única voz autorizada. El impulso pierde parte de su poder cuando deja de confundirse con la totalidad del yo. El estoicismo insiste en que esta distinción no es artificial, sino descriptiva. La emoción aparece y desaparece. La capacidad de elegir puede permanecer si no se la entrega de inmediato. Reaccionar automáticamente suele ir acompañado de una narrativa interna que justifica la respuesta. La mente construye argumentos rápidos para legitimar el impulso. Es normal reaccionar así, cualquiera lo haría, no había otra opción. Estas justificaciones refuerzan el hábito porque eliminan la necesidad de revisión posterior. El estoicismo invita a desconfiar de estas narrativas rápidas. No para culpabilizarse, sino para recuperar la posibilidad de aprender. Cuando se revisa una reacción pasada con calma, a menudo se descubre que existían alternativas. Quizá no perfectas, quizá incómodas pero reales. Reconocer esas alternativas no cambia lo ocurrido, pero sí cambia lo que puede ocurrir la próxima vez. El estoicismo valora esta revisión como una práctica esencial.
no para castigarse, sino para afinar la respuesta futura. La reacción automática también se ve reforzada por el entorno. En contextos donde se valora la rapidez, la contundencia o la confrontación, la pausa se interpreta como debilidad. El estoicismo se distancia de esta presión social. Recuerda que la calidad de la respuesta importa más que la velocidad. Actuar con prisa puede impresionar, pero rara vez conduce a una resolución duradera. Al introducir una observación posterior, incluso cuando no se ha logrado pausar a tiempo, se debilita el automatismo. La mente empieza a reconocer patrones. Siempre reacciono así ante este tipo de estímulos, siempre me dejo llevar por esta emoción concreta. Este reconocimiento no es un fracaso, es el inicio del cambio. Solo lo que se ve con claridad puede transformarse. El estoicismo no exige una vigilancia constante ni una perfección imposible. Propone un entrenamiento gradual. Cada vez que se detecta la reacción automática, aunque sea después de haber actuado, se gana conciencia. Con el tiempo, esa conciencia se adelanta al impulso. La pausa aparece antes. La elección se vuelve más accesible. En este proceso, la persona descubre que no necesita reaccionar para afirmarse. La firmeza no depende de la velocidad de la respuesta, sino de su coherencia. Al dejar de reaccionar automáticamente, la acción se alinea más con los propios valores. Esa alineación genera una estabilidad interior que no necesita demostrarse a través de impulsos inmediatos. El estoicismo señala que reaccionar automáticamente suele estar ligado a una percepción distorsionada de amenaza. La mente interpreta muchas situaciones cotidianas como si fueran peligros reales para la identidad, el estatus o la seguridad personal. Una crítica, una negativa o una falta de reconocimiento se viven como ataques que exigen defensa inmediata. Esta lectura exagerada activa respuestas impulsivas que rara vez están justificadas por la magnitud real de la situación. Cuando todo se percibe como una amenaza, la reacción se vuelve constante. La persona vive en un estado de alerta permanente, preparada para responder, corregir o imponerse. Este estado consume energía mental y emocional. El estoicismo observa que gran parte de estas amenazas son imaginarias o sobredimensionadas. No ponen en riesgo la integridad ni la dignidad interior, pero se interpretan como si lo hicieran. Reaccionar automáticamente en estos casos no protege, debilita. Refuerza la idea de que uno está constantemente en peligro y necesita defenderse. El estoicismo propone revisar la evaluación inicial. ¿Esto amenaza realmente algo esencial o solo incomoda? Esta pregunta sencilla reduce muchas reacciones innecesarias. Al distinguir entre incomodidad y peligro real, la mente recupera calma. Esta revisión no implica tolerar abusos ni aceptar cualquier trato. Implica responder desde la claridad, no desde el sobresalto. La respuesta consciente puede ser firme, incluso contundente, pero nace de una decisión, no de un reflejo. El estoicismo no elimina la confrontación cuando es necesaria, elimina la confrontación impulsiva que solo agrava el conflicto. Cuando se aprende a no reaccionar ante cada estímulo, se gana una forma distinta de autoridad interior. La persona deja de ser predecible. No responde siempre del mismo modo. Esta imprevisibilidad no es manipulación, es libertad. El entorno deja de dictar la conducta con tanta facilidad. La mente se vuelve menos dependiente de estímulos externos para decidir cómo actuar. La reactividad constante también impide escuchar. Cuando la respuesta está preparada de antemano, no hay espacio para comprender. El estoicismo recuerda que comprender no equivale a estar de acuerdo. Escuchar puede ser una estrategia más eficaz que reaccionar. Permite detectar matices, intenciones y posibilidades que se pierden cuando se responde de inmediato. Reducir la reacción automática no significa volverse pasivo,
significa elegir mejor los momentos en los que merece la pena intervenir. Esta selección ahorra energía y reduce conflictos innecesarios. La persona empieza a actuar con mayor precisión. No responde a todo, responde a lo que realmente importa. El estoicismo considera esta capacidad de selección una forma avanzada de dominio interior. No se trata de aguantarlo todo, sino de no desgastarse en batallas irrelevantes. Al dejar de reaccionar automáticamente ante cada estímulo, la mente se libera de una carga constante. Esa liberación no es indiferencia, es discernimiento aplicado a la vida cotidiana. La reacción automática también se sostiene por la ilusión de que reaccionar equivale a ser fiel a uno mismo. Existe la creencia de que frenar un impulso es traicionarse, que contener una respuesta es reprimir la autenticidad. El estoicismo desmonta esta idea desde su raíz. Ser fiel a uno mismo no significa obedecer cada impulso, sino actuar de acuerdo con los principios que uno ha elegido conscientemente. El impulso es momentáneo, el carácter se construye en el tiempo. Cuando se confunde autenticidad con impulsividad, la conducta queda a merced de estados pasajeros. Hoy se responde con dureza, mañana con silencio, pasado con arrepentimiento. La identidad se vuelve inestable porque depende de lo que se siente en cada momento. El estoicismo propone una identidad más sólida, basada en valores deliberados. Esa identidad no elimina la emoción, pero no se somete a ella. Reaccionar automáticamente también suele justificarse como una forma de honestidad. Se dice lo primero que viene a la mente, se actúa sin filtro, se descarga lo que se siente. El estoicismo recuerda que la honestidad no exige brutalidad ni precipitación. Decir la verdad no implica decirlo todo, ni decirlo de cualquier manera, ni decirlo en cualquier momento. La verdad expresada sin discernimiento puede convertirse en una forma de agresión innecesaria. La pausa estoica permite que la expresión sea más precisa. No elimina el contenido, ajusta la forma. Al esperar un momento, la persona puede decidir cómo comunicar lo que siente, sin dañar innecesariamente. Esta forma de expresión no es menos auténtica, es más responsable. Refleja una preocupación no solo por lo que se siente, sino por el impacto de la acción. La reacción automática también impide reconocer emociones más profundas. A veces la rabia encubre miedo, la ironía encubre inseguridad, la dureza encubre dolor. Al reaccionar de inmediato, estas capas no se hacen visibles. El estoicismo invita a mirar más allá del primer impulso. Esa mirada no debilita, fortalece. Permite actuar desde una comprensión más completa de la propia experiencia. Este proceso requiere valentía, es más fácil reaccionar que observar. Reaccionar descarga tensión, observar la mantiene presente un poco más, pero esa presencia consciente evita que la tensión se transforme en daño acumulado. El estoicismo no evita la incomodidad inicial, evita el sufrimiento prolongado que nace de respuestas mal orientadas. Con el tiempo, la práctica de la pausa modifica la percepción de uno mismo. La persona deja de verse como alguien que no puede evitar reaccionar y empieza a reconocerse como alguien que puede elegir. Esta transición cambia la autoestima de forma silenciosa. No se basa en controlar a otros sino en gobernarse a uno mismo. El error de reaccionar automáticamente no está en sentir el impulso, sino en creer que ese impulso define quién se es. El estoicismo recuerda que el impulso es solo una parte de la experiencia, no su totalidad. Al dejar de reaccionar de forma automática, la acción se alinea con una identidad más estable y consciente. En esa alineación se fortalece una forma de libertad interior que no depende de las circunstancias, sino de la claridad con la que se responde a ellas. El estoicismo también muestra que reaccionar automáticamente reduce la calidad de la atención. Cuando la mente vive en modo reactivo,
Se adelanta constantemente a lo que cree que va a ocurrir. Interpreta, responde y se defiende antes de comprender del todo la situación. Esta prisa fragmenta la percepción. Se ven partes sueltas, no el conjunto. La reacción automática nace de una atención dispersa y, a su vez, la refuerza. Al responder sin pausa, se pierde información valiosa. Gestos, matices, silencios y contextos pasan desapercibidos. La mente se centra en confirmar su primera impresión en lugar de explorar lo que realmente está ocurriendo. El estoicismo considera esta pérdida de atención una de las consecuencias más sutiles de la reactividad. No solo se reacciona mal, se percibe mal. Recuperar la pausa permite ampliar el campo de atención. La persona empieza a notar no solo lo que la irrita o amenaza, sino también lo que suaviza, lo que aclara, lo que ofrece otra lectura posible. Esta ampliación no elimina el conflicto, pero evita que se lo simplifique en exceso. Muchas reacciones automáticas se basan en interpretaciones incompletas que se vuelven definitivas demasiado rápido. La reacción automática también empobrece la memoria de la experiencia. Al actuar impulsivamente, la situación se cierra de forma brusca. No se registra con claridad qué se sintió, qué se pensó y por qué se actuó así. El estoicismo propone mantener la experiencia abierta el tiempo suficiente para comprenderla. Esa comprensión no es teórica, es práctica, permite responder mejor la próxima vez. Cuando se cultiva esta atención más amplia, la respuesta gana en precisión. No es necesariamente más suave, pero sí más ajustada. La persona responde a lo que realmente ocurre, no a lo que imagina que ocurre. Esta diferencia reduce muchos conflictos innecesarios y aumenta la eficacia de la acción cuando ésta es necesaria. El estoicismo no plantea la atención como una técnica aislada, sino como una actitud constante. Estar atento significa no darse por satisfecho con la primera impresión. Significa aceptar la incomodidad de no saber inmediatamente cómo responder. Esa incomodidad es el precio de la claridad. Reaccionar automáticamente evita ese precio, pero paga uno mayor después. A medida que se desarrolla esta atención, la vida cotidiana se vuelve menos caótica. No porque desaparezcan los estímulos, sino porque se reduce la prisa por responder a todos ellos. La mente aprende a elegir dónde poner su energía. Esta elección es una forma de respeto hacia uno mismo. Evita el desgaste continuo que produce la reactividad constante. El error de reaccionar automáticamente se corrige, en parte, aprendiendo a mirar un poco más, a mirar antes de hablar, antes de actuar, antes de decidir. Ese mirar no garantiza aciertos absolutos, pero sí reduce los errores más evidentes. El estoicismo considera a esta atención sostenida una de las bases del dominio interior y una de las formas más eficaces de vivir con mayor claridad y menor conflicto. La reacción automática también tiene un efecto profundo en la relación que una persona mantiene consigo misma. Cuando se reacciona de forma impulsiva de manera repetida, se va consolidando una imagen interna de falta de control. Aparece la sensación de que uno siempre responde igual, de que no hay margen real para actuar de otra manera. Esta percepción erosiona la confianza interior y refuerza el automatismo. El estoicismo identifica este círculo como uno de los más difíciles de romper, pero también como uno de los más transformables. Cada reacción automática confirma la creencia de que no había alternativa. Esa creencia no se cuestiona porque la respuesta ha sido inmediata. El estoicismo propone invertir el proceso. Incluso cuando no se ha logrado pausar a tiempo, invita a revisar la reacción después. No con reproche, sino con curiosidad. ¿Qué ocurrió exactamente? ¿Qué emoción apareció primero? ¿Qué pensamiento la acompañó? Esta revisión no cambia el pasado, pero sí debilita la idea de inevitabilidad. Al observar las propias reacciones con regularidad,
la mente empieza a detectar señales tempranas. Una tensión en el cuerpo, una frase interna recurrente, una sensación de urgencia. Estas señales aparecen antes de la reacción visible. Reconocerlas permite intervenir antes de que el impulso se convierta en acción. El estoicismo considera este reconocimiento temprano una forma avanzada de atención interior. La práctica constante de esta observación modifica la autoimagen. La persona deja de verse como alguien dominado por sus reacciones y empieza a reconocerse como alguien que está aprendiendo a responder. Este cambio es gradual pero profundo. No se basa en éxitos espectaculares, sino en pequeñas decisiones repetidas. Cada vez que se introduce una mínima pausa, se refuerza la percepción de agencia. Reaccionar automáticamente también afecta a la coherencia personal. A menudo, la persona actúa de una manera que no coincide con sus valores más reflexivos. Después, aparece el malestar, no por lo ocurrido, sino por haberse alejado de lo que considera correcto. El estoicismo señala que este malestar no es un castigo, sino una señal. Indica una discrepancia entre impulso y principio. Escuchar esa señal permite ajustar la conducta futura. La pausa consciente reduce estas discrepancias. No elimina el conflicto interior por completo, pero lo hace más manejable. La persona se equivoca menos en las mismas situaciones, no porque se vuelva perfecta, sino porque se vuelve más atenta. Esta atención sostenida es una fuente de estabilidad más fiable que cualquier intento de control rígido. El estoicismo no promete que dejar de reaccionar automáticamente sea fácil, promete que es posible, y esa posibilidad cambia la relación con uno mismo. La persona deja de verse como un conjunto de reflejos, y empieza a verse como alguien capaz de elección. Esta visión no es una ilusión optimista, se construye a través de la práctica. En este punto, se entiende que el mayor daño de la reacción automática no está solo en sus consecuencias externas, sino en cómo limita la percepción de libertad interior. Al recuperar esa percepción, aunque sea de forma parcial, se abre un espacio nuevo. Un espacio donde la acción ya no está dictada exclusivamente por el impulso, sino orientada por la conciencia. Cuando se observa el recorrido completo, queda claro que el error de reaccionar automáticamente no reside en la emoción ni en el impulso inicial, sino en renunciar a la posibilidad de elegir. El estoicismo no espera que la persona deje de sentir, ni que controle de forma absoluta su vida interior. Lo que propone es algo más sobrio y más exigente, no entregar la acción a lo primero que aparece en la mente. Reaccionar automáticamente es vivir como si cada estímulo tuviera derecho a gobernar la conducta. Es permitir que el entorno dicte constantemente la forma de actuar. Esta forma de vivir genera una sensación continua de arrastre. La persona se siente empujada por los acontecimientos, por las palabras ajenas, por estados internos que aparecen y desaparecen. El estoicismo propone recuperar una posición distinta, no la del control total, sino la de la orientación consciente. Responder en lugar de reaccionar no garantiza aciertos constantes, garantiza coherencia. Permite que la acción esté alineada con lo que se considera correcto incluso cuando la situación es incómoda. Esta alineación no elimina el conflicto, pero reduce el arrepentimiento posterior. La persona puede equivocarse, pero sabe por qué ha actuado de ese modo. Esa claridad es una forma de estabilidad interior. El estoicismo considera que esta capacidad de no reaccionar automáticamente es una de las expresiones más claras de la libertad humana. No una libertad abstracta, sino concreta. La libertad de no decir lo primero que surge, de no actuar desde el primer impulso, de no devolver inmediatamente lo que se recibe. Esta libertad no se conquista de una vez. Se entrena en lo cotidiano, en situaciones pequeñas y repetidas.
Cada vez que se introduce una pausa, aunque sea mínima, se rompe la cadena del automatismo. Esa pausa no es pasividad ni cobardía, es un acto consciente. Permite que la mente recupere su función principal, discernir. Sin discernimiento, la vida se convierte en una sucesión de reacciones. Con discernimiento, incluso las situaciones difíciles pueden afrontarse con mayor dignidad. El error de reaccionar automáticamente no se corrige castigándose por haber reaccionado, sino fortaleciendo la atención. El estoicismo no exige una vigilancia tensa, sino una presencia tranquila, observar lo que ocurre dentro antes de actuar fuera. Esta observación no elimina la urgencia, pero la relativiza. La urgencia deja de ser una orden y se convierte en una señal que puede escucharse sin obedecerse. Con el tiempo, esta práctica transforma la forma de estar en el mundo. La persona se vuelve menos predecible, no porque actúe de forma arbitraria, sino porque actúa desde un lugar más consciente. Las respuestas ganan en precisión y en coherencia. La vida interior se vuelve menos reactiva y más deliberada. En este sentido, el estoicismo no propone una vida sin conflictos, sino una vida donde los conflictos no gobiernan automáticamente la conducta. Al dejar de reaccionar de forma automática, la persona recupera una parte esencial de su autonomía. No controla lo que ocurre, pero sí cómo responde. Y en esa respuesta consciente se construye una forma de fortaleza silenciosa que no depende de la velocidad ni de la intensidad, sino de la claridad con la que se elige actuar. Gracias por haber escuchado hasta el final. Si estas ideas te ayudan a ordenar la mente y a relacionarte con la vida con un poco más de claridad, puedes quedarte. Seguiremos explorando el estoicismo con calma, sin promesas vacías y sin ruido innecesario.